La tarde del 13 de mayo de 2013 se comprendió muy pronto que el nuevo Papa era un Papa nuevo. Muy importantes eran los elementos de novedad representados por aquella elección, tan rápida como esperada, pero sobre todo sorprendente. Jorge Mario Bergoglio, el obispo de 76 años de Buenos Aires, era casi un desconocido, pero en pocos minutos, en medio mundo, se insistió en que por primera vez el pontífice era un americano, por primera vez era un jesuita, por vez primera había adoptado el nombre de Francisco. Hacía casi 13 siglos que no había sido elegido como obispo de Roma una persona no europea. Saludos amigos y bienvenidos a una edición más de 49 o más, el programa de Canal Diocesano de Televisión en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro que nos parece que merece la pena o que puede ser interesante. Y este es el caso. Este es el caso porque se trata además de una figura pues emblemática y muy significativa para quienes tenemos fe además, porque vamos a hablar ni más ni menos que del Papa Francisco. Vamos a presentar una biografía, yo creo que de las muchas que seguramente hay, pues esta es una que a Antonio Rubio Muga le ha parecido interesante. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Pues efectivamente, de las muchas que hay, cuando uno va a una librería se encuentra absolutamente repleta de biografías y de libros sobre el Papa en los 5 años y pico que lleva de pontificado, y yo creo que esta era muy interesante porque trata de una manera sencilla, yo creo que bastante asequible, y no excesivamente voluminosa, de hecho son 130 y tantas páginas nada más, pues la figura del Papa en dos grandes etapas que vamos a ver, la primera etapa de su vida y luego la segunda etapa desde el pontificado hasta ahora. Francisco, el Papa americano, es el título de esta biografía, que escriben a la limón, podríamos decir, dos mujeres. Háblanos un poquito de las autoras, porque son, como digo, dos mujeres. La primera parte, que es los inicios, la vida del Papa hasta que es elegido como pontífice, lo escribe Silvina Pérez, que es periodista y dirige la edición española del Observatorio Romano. Ha trabajado en diversos programas de información allí en Italia y pues es especialista en las realidades de América Latina, con lo cual pues conocía perfectamente aquella realidad de la cual venía el Papa. Y la segunda parte, ya una vez que es elegido Papa, allá en el año 2013, lo vamos a ver, pues lo escribió Lucetta Scarafia, que es, aparte de ser periodista, también es historiadora, ha sido profesora en una universidad italiana, y además es la que también es editorialista en el Observatorio Romano, en algunos medios de comunicación italianos, y entre otros dirige la revista dedicada a la mujer en el Observatorio Donne Chesamondo, que también tiene su edición aquí en Vida Nueva en España. Bueno, las dos, el libro empieza con una introducción haciendo un poquito memoria de ese momento que seguramente todo el mundo tenemos en la retina, ¿no? Ese 13 de marzo del año 2013, ¿no? Sí, toda la gente recuerda aquel día de marzo, al mes, justamente al mes de haber presentado su renuncia al Papa Benedicto, cuando teníamos un nuevo Papa que era un Papa nuevo, así lo dice Silvina en este comienzo, y donde pues al balcón apareció Jorge María Bergoglio, 76 años, hasta entonces cardenal de Buenos Aires. Importante como llevamos casi 13 siglos en la Iglesia sin tener un Papa que no fuera de Europa. Y también pues es un Papa, dice aquí la elección, que fue audaz y rápida, un cónclave que duró solamente un día nada más. Y es un Papa que ella le llama al principio el Papa Angelicus, recordando aquella reforma que se inició en la Iglesia con San Francisco. De hecho él va a coger el nombre de Francisco, con lo cual muchas novedades desde el comienzo. Otra cosa es en qué medida era esperado además un Papa americano, como hablamos en este libro, ¿no? Sí, los periodistas tal vez no habían apuntado por ahí, en las cábalas que se suelen hacer previas al cónclave. No olvidemos que el Papa Benedicto XVI pues, había renunciado justamente un mes antes, el día 13 de febrero, y al poco tiempo, el 28, unos días después, se quedó la sede vacante desde el 28 de febrero de 2013 hasta el día que le eligen, el 13. Entonces ahí, pues bueno, había todo tipo de cábalas. Y dicen que sí, que los vaticanistas esperaban a Bergoglio como papa, pero los periodistas no dieron ninguno. Bueno, vamos a meternos en harina ya, si te parece, Antonio, con esta biografía y a presentar un poco, pues eso, los inicios de la vida del Papa
del Papa Francisco. Es curioso, algo que me parece interesante subrayar y que explica también algunas palabras y algunos discursos del Papa, ¿no? El Papa viene de una familia de emigrantes. Sí. Nos remontamos, la primera parte se llama Bergoglio, que es la que hace Silvina Pérez, y empieza pues en una fría mañana aquí, al día siguiente de Reyes, el 7 de enero del año 1929, en un puerto italiano, como decía la canción, sí, donde Giovanni Angelo y Rosa emigran hacia Argentina con su hijo Mario, desde Italia. Ellos venían del Piamonte italiano, exactamente de Portocomaro. Aquellas personas pues tenían una pastelería, eran personas que podían desenvolverse, pero tres hermanos, son 4 hermanos de los abuelos del Papa, habían emigrado ya a Argentina, sus 3 hermanos. Entonces él pues decide vender la pastelería y ir al encuentro de sus hermanos. Y ahí empieza un poquito la historia. Llega a Buenos Aires, aquello era invierno, verano, aquí era invierno, allí era verano, y pues su familia era una familia próspera, sus hermanos habían destacado en el negocio de la construcción y de la pavimentación de una ciudad llamada Paraná, y el abuelo empieza con ellos, con sus hermanos a trabajar, compra un edificio, las cosas van bien, pero sucede aquel fatídico Jueves Negro, el 24 de octubre del año 1929, la Gran Depresión, la caída de la Bolsa de Nueva York, y aquello va a afectar a todos los países desarrollados. La economía también de toda Sudamérica. Efectivamente. Habla aquí de un dato que a mí me llamaba la atención. Estados Unidos, a partir de la Gran Depresión, llegó a tener un 25% de paro. No sé en cuánto estamos ahora mismo en España, pero aquello afectó todo. Los abuelos, el abuelo del Papa, con sus hermanos, perdieron absolutamente todo, se vieron abocados a la ruina. De hecho, uno de los familiares tuvo que emigrar a Brasil, el otro murió, y al final pues se quedaron sin nada. Y gracias, a la ayuda de un salesiano que les donó a su padre, que era ya mayor, y a su abuelo 2.000 pesos, abrieron una tienda y ahí empezó un poquito otra vez a reflotar la economía de la familia. Bueno, avanzamos porque tenemos muchas cosas y no sé si nos va a dar tiempo. La vocación de Bergoglio, de Jorge Mario Bergoglio, surge pronto y con mucha claridad además. Sí, era curioso porque había una fiesta del estudiante que ellos celebraban en los 17 de septiembre. Entonces, en el año 1953, cuando el Papa tenía 17 años, el 21 de septiembre, pues iba a esa fiesta del estudiante con sus compañeros y pasó delante de una iglesia, la iglesia de San José de Flores, y decidió entrar. Y había ahí un sacerdote, el padre Duarte, al cual él no había visto en su vida, y decide confesarse con él. Y a raíz de esa confesión descubrió claramente su vocación sacerdotal, con lo cual dejó de ir a la fiesta, volvió a su casa, se lo comentó a sus padres, y esa vocación que se despertó en esa fecha tan concreta, ese 21 de septiembre del año 1953, esa vocación la maduraría durante 4 años, tardarían 4 años en entrar en los jesuitas, es importante en el seminario. Y él empezó ese noviciado de la Compañía de Jesús, ya vamos a ver por qué. En diciembre del 69 se ordenaría sacerdote y va a emitir los votos perpetuos con los jesuitas 3 años después, en el año 1972. Es importante aquella época que surge, en el cual está viviendo Argentina, la época de Perón, de Evita Perón, tan conocido por todos nosotros, esa tercera vía que ella intentó instaurar allí entre el comunismo y el capitalismo, intentando llevar a la práctica la doctrina social de la Iglesia, con la implantación de la religión en todas las escuelas públicas. Entonces, la vocación de Jorge Mario, que creció amparado en ese contexto histórico tan concreto, y también va a desarrollarse los últimos años de seminario en pleno Concilio Vaticano II, algo que le va a marcar ambas dos cosas. Por supuesto. Y muy pronto, a mí me sorprende también, provincial. ¿Sí? Porque al año siguiente, en el 73... Él llevaba solamente un año de jesuita, los votos perpetuos, y el 31 de julio, la fecha de San Ignacio, es elegido durante 6 años provincial de los jesuitas de Argentina. Había desarrollado diversos cargos posteriormente, y luego también hay un hecho muy importante, que él habla aquí del exilio, un exilio que tuvo durante el año 90, del 90 al 92. Le exiliaron, entre comillas, a Córdoba, donde se dedicó a confesar. Dice, al principio, dice el propio Papa, mi gobierno entre los jesuitas tenía muchos defectos. Mi forma autoritaria inmediata de tomar decisiones ha llevado a que me acusaran de ultraconservador. Le envían en ese retiro y, claro,
rápidamente el entonces nuncio habla con el Papa Juan Pablo II. Ese mismo año, en el año 92, el segundo de su exilio, como él lo llama, es elegido obispo auxiliar de Buenos Aires. En el año 97, 5 años después, arzobispo ya de Buenos Aires, y en el cónclave del año 2001, el Papa San Juan Pablo II le nombra cardenal. Él habla durante ese exilio de la noche oscura, como hablaba tantos santos, y también incluso de un tiempo de purificación interior. Bueno, y sorprendente la época, tú has hablado de esa época de Evita Perón y demás, ¿no? Pero lo que viene después fue terrible y probablemente también marcó a Jorge Mario Bergoglio, me refiero a la dictadura, ¿no? En los tiempos de esa dictadura terrible que fuera de Videla, ¿no? En el año 1975 hay aquí una fecha que él da, que es el 8 de diciembre del año 77, él habla de la autora, que llevaban ya 21 años de dictaduras bajo un régimen militar, donde pues, hubo un acontecimiento que marcaría la vida de Jorge María Bergoglio, que es el secuestro de 2 religiosas francesas y de una de las famosas madres de la Plaza de Mayo, que había publicado esa madre con las religiosas, la lista de los desaparecidos que llevaban en esos 21 meses. Entonces, él había vivido ese golpe de Estado en primera persona allí, en su ciudad, y es importante cómo él iba a una villa, de esas villas que hablan muchas veces, vamos a verla, Villa Miseria, la llaman, a celebrar un matrimonio entre Sergio y Ana, y se entera de ese secuestro, de esos escuadrones famosos de la muerte, donde capturaban a las personas, las subían a helicópteros, aviones, y desaparecían. Entonces, él, en ese contexto, él empieza ya a visitar las villas, celebra un matrimonio de Sergio y Ana, una familia que gracias a Dios se pudo él lograr que fueran liberados, y luego al final incluso los proporcionaron un billete para venir en barco a Italia, e incluso un trabajo en Italia. Él va a vivir todo eso, esa dictadura, va a celebrar en alguna ocasión, había un sacerdote que todas las semanas celebraba Videla, y él, para entrevistarse y abogar por estas religiosas y por tantas personas secuestradas, pidió al sacerdote que, entre comillas, se pusiera enfermo, y él fue a visitar a Videla en una de esas misas y le preguntó por aquellas catequistas, por aquellas religiosas y sus amigos, y gracias a ellos se fueron liberados. Es importante también los asesinatos, por ejemplo, aquí habla de Monseñor Angeli, asesinado también en aquella época, y cómo incluso habla como el entonces arzobispo de Buenos Aires fue a visitar a Pablo VI, Monseñor Antonio José Plaza, y cómo él había desmentido delante del Papa esa represión que estaban sufriendo. Claro. Bueno, has hablado del tema de las villas, ahí se hace mención a 2, en primer lugar a Villa 20, ¿no? Me parece interesante un poquito pararnos en esto y contar a las personas que nos siguen, ¿no? Este fenómeno, ¿no? El fenómeno de las villas, donde el Papa se implicó mucho en aquellos momentos, ¿no? Siendo obispo, antes sacerdote. Hay una película muy recomendable, que creo que tú habrás visto, me imagino, ¿no? Que es El elefante blanco, sí, ¿no? Mi modo de ver es muy recomendable porque, bueno, se ve claramente esto, ¿no? El trabajo de los sacerdotes, yo creo, en estas auténticas villas miserias, ¿no? Después, si no recuerdo mal, estoy pensando ahora, según hablamos, se ha hecho otra, esta que yo te digo es de Ricardo Darín, Sí. Pero después ha habido alguna otra película, me parece que ha sido Grandinetti, el que ha hecho él mismo de Papa, ¿no? Una película que se ha hecho hace no mucho, ¿no? Sobre el Papa Francisco. Sí, los que hemos conocido Villa El Salvador en Lima, que prácticamente es muy parecido a estas villas, entendemos ese contexto. Hay una frase que lo vamos a ver ahora después, el Papa es el gran editor, podríamos decir, del documento de Aparecida, que participó, fue el encargado de la comisión redactora final, y hay en uno de los documentos, de los números de Aparecida, dice una frase que ilumina esto de las villas: la fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, deseos y esperanzas, al igual que en medio de sus dolores y sufrimientos. Cuando uno entiende, escucha esta frase, la piensa, se da cuenta de esas villas miserias, la villa número 20 que hablábamos, que es donde estaban los límites de la pobreza. Esto, los que hemos visto un poquito las villas, aunque sean en otros lugares del mundo, simplemente un muro limitaba lo que era un condominio donde podías encontrar, como en Europa o como en Norteamérica, y al otro lado simplemente un simple muro, unos metros, la máxima pobreza. Él, desde que fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, visitaba continuamente las villas. Él conocía las estaciones de tren, dice que conocía perfectamente todas las líneas de los autobuses, por allí se movía. Había ido incluso, bueno, una de las anécdotas que cuenta, una familia de Paraguay que lo estaba pasando mal, sin recursos, y allí se encontró con la defensora del pueblo,
que era Alicia Oliveira, muy importante porque ella investigaba en los casos de las villas, como podía, por ejemplo, los residuos de mercurio había contaminado el agua, y aquello suponía en algunas ocasiones incluso que 13.000 personas tuvieran que desplazarse de un lugar a otro. Él vive la pobreza en esos lugares. No, te iba a decir que has hecho mención al documento de Aparecida, ¿no? Sí. ¿Qué, digamos, importancia tiene en todo este contexto que estamos hablando, ¿no? El momento de Aparecida. Sí, Perdón, hay que empezar explicando qué es Aparecida para mucha gente que no ve. Sí, es la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribe, lo conocido como CELAN. El CELAN son, cuando Aparecida en el año 2007, lleva 5 reuniones. Este capítulo, el capítulo quinto de la primera parte, es muy interesante porque te describe de manera rápida, en una paginita y media, lo que son los 5 documentos, las 5 reuniones de ese episcopado latinoamericano y Caribe, lo que supuso para la Iglesia, no solamente para la Iglesia americana, sino también para la Iglesia a nivel mundial. En Aparecida, que es un santuario de Brasil, es curioso porque es el santuario donde peregrina más gente que Lourdes y que Fátima. Quiero recordar que el máximo del mundo es México. Hablamos de México, tiene una ciudad, ya solamente la ciudad tiene 20 millones de habitantes. Vale, frente a eso no se puede competir. Pero Aparecida es muy curioso porque en el año 2007 se celebra allí esa reunión, esa conferencia general. Y entonces el Papa va a ser el encargado el consejero de los 5 que nombras para redactar el documento final. El Papa es el coordinador y dice que estaba satisfecho. Allí Aparecida apareció el Papa Benedicto XVI, fue uno de los viajes que hizo, y fue como un anticipo de un programa completamente válido, dicen los estudiosos, para el pontificado de lo que llevamos viendo del Papa Francisco. Dice, algunos intuyen que hay que asumir una perspectiva histórica equilibrada para encontrar la mirada de Jesús en los hombres y mujeres y dejar florecer el rostro más íntimo de la Iglesia, liberándola de clericalismos viejos y nuevos. Presenta con lucidez los problemas que el continente americano estaba viviendo, que luego se van a extrapolar a lo que estamos viviendo. Es un texto alegre, es un texto generoso, dice aquí. Tremendamente actual. Actual, donde pone los puntos sobre las íes y acierta en las verdades principales del Evangelio. Bueno, nos quedan unos minutitos, y hay que decir algo del momento ya, de la segunda parte del libro, que es la que hace Luceta Scarafia, y que ya habla desde el pontificado en adelante, ¿no? El comienzo del pontificado y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, sí, porque el libro es del año 2018, lleva unos meses nada más en las librerías. Ese 13 de marzo, que hacíamos referencia, del año 2013, la elección del sumo pontífice, un pontífice venido casi del fin del mundo. Dice él. Esas palabras las dijo el mismo Papa, ¿no? Sí, las dijo el mismo Papa. Los cardenales han elegido a un hermano venido desde el fin del mundo. El cardenal Hume, cuando pasó delante de él dándole la enhorabuena, le dijo, acuérdate de los pobres. No hacía falta que se lo hubiera dicho, porque yo creo que el Papa lo tenía ya en mente desde que fue electo. Hay una serie ese Papa sorprendente que hablamos, hay una serie de conceptos o de palabras que van a estar siempre muy presentes en su vida. Utiliza la palabra pobre, Jesús utilizaba la palabra pobre. ¿Para qué? Para poner esa palabra en personas de carne y hueso. Va a hablar también como él se declara obispo de Roma y va a pedir la oración por ese obispo de Roma. Importante como había residido en la residencia de Santa María la Mayor, y como lo primero que hace el Papa, al día siguiente de ser elegido, va a poner un ramo de flores a la Basílica de Santa María la Mayor, y allí, a la vuelta, se pasa por la residencia a pagar la cuenta que tenía, con lo cual importante la devoción a María desde el principio y la sencillez en sus actos. Había dicho la residencia Santa Marta, donde él había residido durante el tiempo de cónclave. Él va a empezar a vivir allí. ¿Por qué? Porque él no quiere vivir solo, era un jesuita. Había elegido ser jesuita por varios motivos, porque él quería la vida en común, porque él quería la disciplina y porque él quería el discernimiento. Y eso no lo encontraba en el Vaticano él solo. Claro, claro. Y eso explica también una de sus primeras visitas al Yeshú, a la magnífica e impresionante iglesia de los jesuitas en Roma, ¿no? Donde está enterrado, no solamente a presentarse a los pies de San Ignacio de Loyola, sino también allí está enterrado el padre Arrupe, que yo creo que hemos hablado alguna vez aquí del padre Arrupe, como un testigo gran general de los jesuitas, testigo de ese siglo XX que vivió. Entonces, desde el principio, él como jesuita había vivido en esa periferia y había hecho suya esa gran misericordia de Dios. Entonces, él estaba convencido de una gran cosa. Dice, los grandes cambios de la historia se han realizado cuando la realidad se ha mirado no desde el centro, sino desde la periferia. Y él había vivido esa periferia en Argentina,
documento a Aparecida y va a empezar a vivir esa periferia también desde el Vaticano. Y esa palabreja periferias es una de las que él va a empezar a utilizar mucho, ¿no? En muchas de sus predicaciones, en muchas de sus homilías, ¿no? Salir a las periferias, trabajar desde las periferias. Esto quizá ha llamado mucho la atención a medios de comunicación y demás, pero se explica así, se explica mirando un poco su biografía y de dónde él viene, ¿no? Él hablaba de todo era novedad al comienzo, esas homilías en Santa Marta, improvisadas, donde la gente le podía entender, todo maravillaba y todo asombraba al comienzo del Papa, algo que también al final pues se volvió un poco en contra suya, porque él comía en Santa Marta con el resto de personas y tal, y al final pues ha tenido que retirarse porque incluso le llegaba a agobiar a un comedor él solo para tener esos propios momentos para... De cierta tranquilidad. Sí, si no es imposible, por mucha cercanía hay momentos en los que uno también necesita esa tranquilidad, como bien apuntas tú. Yo creo que desde el comienzo empezó esa gran reforma en la Iglesia. ¿Quién no ha oído hablar de esa reforma del colegio cardenalicio? Donde, bueno, en el primer consistorio, al año siguiente de ser elegido Papa, ese 22 de febrero del año 2014, pues elige a 17 nuevos cardenales. Van, ya quiero recordar, 47 o 49 desde que ha sido elegido, cardenales ya de todo el mundo, donde la mayoría ya de los cardenales han sido elegidos por él, o casi la mayoría, y de los 5 continentes, ese consejo con los 8 cardenales. Ahora, él quería potenciar precisamente el colegio cardenalicio y quería potenciar algo que ha habido siempre a lo largo de la historia, no solamente a nivel de diócesis, sino en la Iglesia, que son los sínodos. Los sínodos como algo dinámico y como algo permanente, no como algo puntual. El sentido de colegialidad, ¿no? Que yo creo que para el Papa es muy importante también en lo que tiene que ver con tareas de gobierno. Sí, por eso cuando él hablaba de por qué había elegido los jesuitas, hemos apuntado que era el discernimiento, el hecho de pensar, el hecho de dialogar, con lo cual dice, eso le lleva tiempo, porque claro, el diálogo a la hora de tomar una decisión, tú disciernes con el colegio cardenalicio, con más personas, evidentemente eso te lleva tiempo, pero a la larga es positivo. Hay un momento impresionante, Antonio, en los inicios del pontificado del Papa. Muy pronto pues se inician algunos viajes, ¿no? Y bueno, pues en el libro se hace referencia pues a uno que fue tremendo y que tuvo pues un eco, yo creo que también considerable, porque detrás había una tragedia brutal, ¿no? Que es Lampedusa. El 8 de julio de ese año, del año 2013, él marcha a Lampedusa a pedir perdón, dice, por la indiferencia de los europeos ante lo que se estaba viviendo, ante la cuestión migratoria. Hoy en día vivimos una situación completamente distinta, un cambio de época. Entonces, es necesario, apunta el Papa, buscar las causas de esa migración, buscarla. Entonces, la llegada de extranjeros nos tiene que remover, no solamente removernos, como apunta al comienzo, sino pedir ese perdón porque no hemos dado respuesta suficiente o adecuada a esa realidad. Por eso, ese cambio de época, no solamente a nivel general, sino en detalles, como es este de Lampedusa, ese viaje que yo creo que fue un viaje que fue un aldabonazo a todos los gobiernos, no solamente a los gobiernos de Europa, sino también ahora que estamos viendo esas migraciones dentro de América, pues también a los gobiernos de América. 2 minutos, Antonio, tenemos. Y no sé si creo que habría que hacer mención a 2 temas que te propongo yo. Uno es el tema de la mujer, siempre un poquillo complicado, y otro es el tema de algunos documentos. Yo creo que hay documentos muy importantes que merecen ser mencionados. Él, al comienzo de su pontificado, dio una entrevista al director de la revista Civita Católica italiana y decía: las mujeres proponen cuestiones profundas que tenemos que afrontar. La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y sin su papel. La mujer para la Iglesia es imprescindible. Algo que él va a concretar en esta fiesta de María Magdalena, que la va a poner al mismo nivel que los apóstoles. Él dice que las mujeres merecen un gran puesto en la Iglesia, no como algo simplemente en el papel, sino como una realidad, y ahí está dando pequeños pasos en ese tema. Y el tema también de los documentos, la primera encíclica que se va a encontrar, pues es una encíclica elaborada prácticamente por el Papa Benedicto XVI, Lumen Fidei, publicada el 29 de junio de ese año 2013, donde pues él hace suyo, como un gesto de humildad y de continuidad con Benedicto, en contra de lo que algunos intentan ver. La segunda encíclica, Laudato Si, ya propiamente suya, 2 años después, en mayo del 2015, donde habla del desastre ecológico, y un desastre ecológico que no solamente es culpa de los pobres, sino sobre todo de los ricos, y que tenemos que poner fin. Y las exhortaciones apostólicas, Evangelio Gaudium, y sobre el anuncio del Evangelio en el mundo, y la última, Amoris Laetitia,
en el año 2016, hace simplemente 3 añitos, sobre el amor en la familia. Yo creo que documentos muy importantes que cuando uno lea Aparecida y luego lee estos documentos ve que está ahí de la mano del Papa. No, hay documentos que yo creo que han marcado la pastoral, están marcando la pastoral en muchos ámbitos y ojalá fuese así, ¿no? De una manera más, digamos, mayoritaria. En fin, una biografía yo creo más interesante, un acercamiento yo creo al Papa, ¿no? Que es lo que pretendemos ofrecer nosotros a quienes se animen a leer este libro. Un Papa que no ha estado exento de críticas. Dice por supuesto. Que en Argentina le tildaban de ultraconservador y aquí en Europa ahora mismo cuando es Papa completamente lo contrario. Incluso algunos le acusan de una superficialidad al borde de la herejía. No deja indiferente, yo creo que eso es positivo para todos. Amigos, aquí terminamos nuestro programa de hoy, lo hacemos con un texto de este libro, de esta biografía, El Papa Americano, que es el libro que hoy les recomendamos. Antonio escoge un texto con el que terminamos. El Papa se ordenó sacerdote en diciembre del año 69 y él escribe un texto previo a su ordenación que yo creo es muy interesante y poco conocido. Quiero creer en Dios Padre, que me ama como a un hijo, y en Jesús el Señor, que ha infundido su espíritu en mi vida para hacerme sonreír y llevarme al reino de la vida eterna. Creo en mi historia, que ha sido traspasada por la mirada de amor de Dios, y en el primer día de primavera, el 21 de septiembre, me ha llevado al encuentro para invitarme a seguirle. Creo en mi dolor, infecundo por el egoísmo, en el que me refugio. Creo en la mezquindad de mi alma, que busca acumular sin dar. Creo que los otros son buenos y que debo amarlos sin temor y sin traicionarlos nunca para buscar una seguridad para mí. Creo en la vida religiosa. Creo querer amar mucho. Creo en la muerte cotidiana, ardiente, que rechazo, pero que me sonríe invitándome a aceptarla. Creo en la paciencia de Dios acogedora, buena como una noche de verano. Creo que papá está en el cielo junto al Señor. Creo que también el padre Duarte está allí, intercediendo por mi sacerdocio. Creo en María, mi madre, que me ama y nunca me dejará solo. Espero la sorpresa de cada día en el que se manifiesta el amor, la fuerza, la traición y el pecado, que me acompañarán hasta el encuentro definitivo con aquel rostro maravilloso que no sé cómo será, que rehuyo continuamente, pero que quiero conocer y amar. Amén.